El caso del día. En Puntos Cardinales. Cuatro 27 minutos de la tarde. Y en vísperas del 1 de mayo, el Día del Trabajador, el tema que nos ocupa tiene que ver con las políticas de trabajo a nivel global y los retos que enfrentan los trabajadores en todo el mundo. Vamos a escuchar algo de contexto sobre este caso del día de hoy con nuestra productora Michelle Cabrera. Las relaciones laborales en el mundo han experimentado cambios significativos a lo largo de los años. Esto es un reflejo de la evolución de la sociedad, la tecnología y las expectativas de los trabajadores. Desde la revolución industrial hasta la era digital, la forma en que las personas perciben y experimentan el trabajo ha cambiado drásticamente. Actualmente, las relaciones laborales están influenciadas por la globalización y la economía digital. La competitividad en el entorno, la aparición del trabajo remoto, las plataformas de trabajo independiente y la automatización han desafiado los conceptos tradicionales de empleo. Las relaciones laborales varían significativamente a nivel global. Mientras que algunos países han implementado políticas laborales progresistas que buscan proteger a los trabajadores, en otros lugares persisten condiciones de trabajo precarias. A medida que la sociedad y la economía evolucionan, es fundamental que se busque un equilibrio entre la productividad económica y el bienestar de los trabajadores, con el objetivo de promover las relaciones justas y sostenibles a nivel mundial. Muchísimas gracias a Michelle Cabrera por esta cápsula que nos permite darle la bienvenida a nuestro invitado César Carballo Mena, abogado con especialización en Derecho del Trabajo, con un doctorado en Derecho. Además es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Es un gusto tenerlo, doctor Carballo. Bienvenido a Puntos Cardinales. Lo saludamos, doctor Carballo. El placer es mío, encantado de estar de nuevo con ustedes. A ver, doctor Carballo, en el mundo laboral post-pandémico en América Latina, ¿cómo ha reaccionado la sociedad productiva en América Latina vinculada con el mundo laboral después de la pandemia? Sí, la región asume un reto muy importante y es tratar de elevar sus niveles de productividad y sobre todo sus facilidades tecnológicas, ¿no? Tenemos rezagos muy importantes, el caso de Venezuela es todavía más dramático, pero en general tenemos rezago en la formación y en las facilidades tecnológicas que nos van a permitir competir globalmente, de tal manera que la región ha ido superando el trauma que fue la pandemia, pero todavía estamos atrás en los niveles que se aspiraban en el desarrollo para estos momentos. ¿Cómo logra conciliarse el tema de productividad con elementos nuevos que están siendo ahora discutidos y que se defiende por parte de los trabajadores, como la flexibilidad, el teletrabajo? ¿Cuál es el punto medio después de esa experiencia que nos dejó la pandemia? Eso es un fenómeno interesantísimo porque la pandemia fue una forzosa formación en materia de teletrabajo que la humanidad no se esperaba. Así que hubo que correr a aprender y una nueva forma de trabajar. Ahí cambió la cultura del trabajo. Las expectativas iban a ser que una gran parte de las empresas iban a flexibilizarse gracias a las ventajas de este teletrabajo. Abaratabas costos de oficinas, gastos energéticos, tiempo de transporte, captación de talento fuera de tu área de ubicación, etcétera. Sin embargo, pasado ya un tiempo prudencial, yo creo que se está tendiendo a equilibrar la relación, ¿no? Es decir, muchas empresas están volviendo a comprender que hay algo especial en la cercanía y la conexión y la interacción entre los trabajadores. Por lo tanto, están valorando muchísimo la presencialidad y lo que hacen es simple y llanamente combinar o conjugar con estas facilidades tecnológicas, pero
pareciera que la presencialidad en este momento se sigue valorando como uno de los aspectos centrales de la producción. Otro aspecto muy interesante, doctor Carballo, es el tema de la incorporación de la mujer a la vida laboral. América Latina tiene allí unas tareas pendientes desde hace muchos años. No suele haber igualdad de salarios entre un hombre y una mujer desempeñando las mismas tareas, el mismo cargo, el mismo trabajo. ¿Hemos avanzado en algo en los últimos años? Hemos avanzado en el sentido de poner la lupa sobre una situación de discriminación estructural, como bien dice, que antes estaba invisibilizado. Se entendía que era natural que los hombres tuviesen una mejor retribución. Ya hay una sensibilidad al respecto, ya hay políticas para tratar de dejar atrás ese rezago, pero estamos lejos. Si me permiten un ejemplo del caso venezolano, que es dramático, y no es venezolano, es general, ¿no? En Latinoamérica. Cuando vemos el trabajo de cuidado no remunerado, nos damos cuenta que es prácticamente una inmensa mayoría de mujeres, lo cual hay también una discriminación allí invisible, en el sentido de que entendemos que es natural que las mujeres se priven del trabajo productivo para dedicarse a cuidar a otros familiares. Y la verdad es que no tendríamos por qué entender que eso es natural. Tendríamos que entender que ahí hay un sesgo cultural que le está asignando una carga no productiva a las mujeres. Entonces ahí tiene que haber una respuesta de equidad o, como sería lo correcto, una respuesta social, ¿no? De apoyo de la seguridad social para que las mujeres puedan desplazarse hacia trabajo productivo, ¿no? Sí. Pero además, doctor Carballo, justamente hablando de ese sesgo y lo que asumimos que es natural, termina también siendo discriminatorio incluso esas políticas o medidas que hay para favorecer la maternidad, asumiendo que el cuidado de los bebés es exclusivo de las mujeres. Porque en el fondo no permites que la pareja escoja y lo que termina ocurriendo es que hay empleadores que prefieren contratar a hombres porque no tienen la obligación de garantizar un permiso prenatal y postnatal. En otros países, los países nórdicos, por ejemplo, el permiso es para la pareja, la familia, y se decide cómo se distribuye, quién quiere asumir ese rol. Sí, y hemos avanzado en eso en el sentido de que las legislaciones han venido también reconociéndole al padre permisos o licencias de cuidado. Jamás, no me exagero con decir jamás, pero normalmente no con la misma extensión, pero sí un poco para evidenciar que la carga o la tutela social sobre la procreación se otorga a ambos padres, y en ese sentido vamos avanzando, ¿no? Y se está avanzando también. Eso que dices es tan cierto, que cuando uno mira hacia el pasado, las primeras leyes, inclusive de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios, los primeros convenios de la OIT, trataban de proteger a la mujer en particular, y decía prohibición de trabajo de mujeres en las minas, prohibición de trabajo de las mujeres en locales nocturnos, etcétera. Y eso es discriminatorio en sí mismo, porque es pensar que las mujeres no pueden trabajar en una mina porque son débiles, frágiles, no pueden trabajar de noche porque tienen una reputación que cuidar, y todos esos conceptos, por supuesto, han venido cambiando, y ya hoy en día a nadie se le ocurre una norma de ese tipo, ¿no? La protección tiene que ser a la persona, sea hombre o sea mujer. Ahora, doctor Carballo, en la región y en Venezuela en particular, las leyes del trabajo hacen muy oneroso para los patrones, llámese Estado o empresas privadas, el tema de las prestaciones sociales, al punto tal que uno ve el caso venezolano, que el gobierno prefiere aumentar por la vía de los bonos porque no tiene recursos para aumentar por la vía del salario, por la incidencia que tiene el salario en las prestaciones sociales. ¿Esa circunstancia no llama a una revisión de las leyes del trabajo? Más que llamar, grita por una revisión de las leyes del trabajo. Es dramático, ¿no? Es dramático la situación que estamos viviendo. Al salario le colgaron del cuello un par de anclas. Una de ellas es las prestaciones sociales, que se tienen que ajustar hacia el pasado, y la segunda ancla que se les colocó fue la homologación de las pensiones.
Entonces, cada vez que se sube el salario mínimo, tiene el impacto sobre prestaciones, pero además para el fisco tiene el impacto de la homologación de todas las pensiones. Y digo el fisco y no digo el seguro social, porque el seguro social no tiene cómo financiarlo, eso es gasto fiscal directamente. Entonces esos son dos frenos que han empequeñecido hasta niveles realmente ridículos el salario comparado con los bonos. ¿Qué sería lo lógico? Un debate nacional, una discusión seria en torno a lo que está pasando con nuestra legislación y los cambios, ajustes que deberíamos dar. Ese debate, y perdónenme, con esto termino, no se está dando. No es precisamente un año o un trimestre electoral el mejor momento para ello. Es una ley que tiene una cierta digamos, connotaciones político-ideológicas muy particulares que lo hacen prácticamente un tema tabú y por lo tanto habrá que abordarlo en el momento correcto y con la mayor inteligencia posible para ojalá avanzar en ese tema, ¿no? Porque además pareciera también que el movimiento sindical en nuestro país no solo está absolutamente mermado, sino que ha habido casos incluso de persecución o condena o encarcelamiento, cosa que hace que el reclamo pareciera incluso estar atentando en contra de la ley. Sí, judicializado. Exacto. Sí, eso es cierto. Hay un informe que emitió la Organización Internacional del Trabajo, una comisión de encuesta o una comisión de investigación, sería mejor la denominación, del año 2019, y dejó clarísimamente detallado todo esto, elementos, digamos, que van a restringir severamente en Venezuela cualquier tipo de protesta. Entonces, esos dos elementos que ustedes muy bien han dicho, debilidad sindical y del otro lado, tendencias represivas a la huelga o a la manifestación, pues efectivamente están dejando poco espacio para presionar en este sentido. Por eso decía que ojalá en el tiempo correcto, con el tono correcto y con las musas al lado, podamos asumir este tema, porque ciertamente nuestra legislación laboral es muy compleja y está ya generando el problema de impedir el aumento del salario, pero también pues es un desincentivo para la formalidad. Eso iba a comentarles justamente, que sí, todo esto empuja a la informalidad, claro. y es terrible para un país que el grueso de su ciudadanía viva del fuera trabajo informal, está absolutamente desprotegido. Totalmente, porque además el pequeño empresario o el pequeño emprendedor, como lo queramos llamar, cuando le dicen la cantidad de complejos procesos que tiene que cumplir burocráticos, pero además la carga que supondría la aplicación de la legislación del trabajo, sin duda opta por evadir esa legislación y asumir el riesgo. Pero entiende que no le es posible, ese es el problema, no es para tener un mayor rédito, es que la complejidad causa una absoluta percepción de que la evasión de la legislación es la única manera para poder desarrollar su actividad. Entonces, quedamos en un régimen de informalidad estimulado desde la legislación. Bueno, está hablando el doctor César Carballo Mena, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y un experto en derecho laboral. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y regresamos.